Bueno, listo para hablar con Liz Millán. Escucha bien, decide bien. Este segmento a continuación presentado y auspiciado por puravidabooks.com. Puravidabooks.com, donde consigues más de 7,000 productos y libros cristianos y te llega rapidito porque enviamos desde Puerto Rico. Puravidabooks.com. Liz Millán, buenos días, ¿cómo está usted? Hola, buenos días. Qué bueno estar en contacto con toda esa gente linda que siempre está en sintonía con Nueva Vida, con En Ruta y con tu segmento Escucha Bien, Decide Bien. Y hoy vamos a hablar del tema Venciendo con Armas Espirituales. Y vamos a utilizar como fundamento una palabra que recibió Zorobabel cuando estaba en el proyecto de la reconstrucción del templo. Y Dios habla a través del profeta Zacarías diciéndole: no es con ejército, no es con fuerzas, es con mi espíritu. Y precisamente muchas personas en este tiempo están en primera línea de servicio, precisamente en una función de reconstrucción, en una función de reconstrucción de vidas. Este momento, como hemos dicho en muchos de los segmentos, pues ha habido un detrimento y cada vez salen más investigaciones de lo que está ocurriendo con la salud mental de las personas. Han habido periodos durante este año que los hospitales psiquiátricos en Puerto Rico han estado totalmente llenos. O sea que nosotros como clínicos llamamos para buscar una cama y están llenos. En este momento están casi llenos. Esta estadística que les voy a dar de AMSCA y de la línea Paz, la recibí el sábado. Están entrando a la línea Paz de AMSCA 1,100 llamadas diarias. Wow. O sea, eso es un promedio de 30,000 llamadas mensuales a la línea Paz de AMSCA, recordando que la publicidad de esa línea es que ahí llamen personas que están o con planificación suicida, o que han intentado suicidarse, o que están con la idea. O sea, ya sea ideación, planificación, o que en efecto lo están intentando. Imagínense, 30,000 mensuales, cuando para nosotros fue alarmante cuando el huracán María eran 5,000 mensuales, y ahora son 30,000. Canadá lanzó una investigación que dice que niños desde los 6 años hasta jóvenes de 18 años han tenido un decaimiento emocional en un 70%. Y nosotros podemos medirlo en cuanto a la cantidad de gente que está buscando ayuda ahora mismo sin que estén los recursos disponibles. Ha aumentado el alcoholismo, ha aumentado el consumo de drogas, ha aumentado la violencia intrafamiliar. Entonces hoy, en este tema de Venciendo con Armas Espirituales, nos queremos dirigir precisamente a esas personas que están interviniendo con la población. ¿Qué hacer para ellos no quemarse? ¿Tienes alguna idea de por qué el Estado, ante tanta estadística clara, no reacciona a esta pandemia de la salud mental? Es como si ustedes son parte de la clase médica, lo que pasa es que ustedes son parte de la clase médica en el área de mental y emocional. Sí, salud mental. Es como si el país le diera importancia a aquellos que están solamente en sala de emergencia, en un hospital, porque manejan la parte de los diagnósticos, si tienes virus o no, o bacteria, o qué te está afectando la salud física, fiebre, tos, etcétera. Pero ustedes son la otra parte de la clase médica, fundamental para que el país funcione igual. A aquellos le hemos dado standing ovation ante las crisis, a ustedes no, y deberíamos hacer lo mismo. No te estoy lambiendo el ojo porque tú sabes que esa no es mi línea, pero el país tiene dos clases médicas fundamentales, la que está en los hospitales y la que está en las oficinas profesionales dando consejería y asesoría emocional. Esta clase médica no tiene plataforma en los medios para hablar. Esta clase médica infunde aliento, fortaleza, esperanza. Mas, sin embargo, me invisibilizan a los psicólogos, a los terapeutas de familia, a los consejeros como Liz Millán, y no es porque estés aquí, pero como comunicador tengo que establecerlo, y esta ha sido la lucha
que desde el principio sonaron la campana de la pandemia emocional y hoy tenemos lo que tenemos. Así que nada, pausa. Esta pausa, perdona la interrupción, Liz, es para que tú y yo seamos portavoces de ese mensaje de que esta clase médica, los consejeros, los terapeutas de familia y los psicólogos son tan importantes como los que nos atienden en la sala de emergencia cuando tenemos fiebre y tos. Son tan importantes como ellos y han hablado de una pandemia distinta que no le ha hecho caso mucha gente y la gente se nos está muriendo igual que el COVID o muchas veces peor que el COVID. Termina la pausa. Claro que sí. De hecho, Juan Carlos, gracias. Gracias por esa valoración y esa validación. Es que es así. Me gustaría decir que esto está pasando en el COVID, pero esto viene así por años, Juan Carlos, donde la salud mental no se le ha dado prioridad. Nunca está en los planes de acción primarios del Estado, triste y lamentablemente. El asunto de salud mental es un asunto altamente incomprendido, donde definitivamente uno de los desafíos más grandes que nosotros tenemos es la de esparcir el conocimiento sobre la importancia de este tema, pero no es por este tiempo, sino que por años esto ha sido así. La cuestión es que como hay una situación que ha agravado el problema de salud mental, pues ahora eso se está viendo de forma más concreta. Sí. Pero lamentablemente esto lleva años. Sí. Entonces, esto ha llevado que mucha gente esté quemada. Están quemados. Existe algo que se llama el síndrome de fatiga por sobrecompasión. El Overcoming Compassion Fatigue. Esto comenzó a hablarse de esto cuando médicos iban a experiencias misioneras y se drenaban emocionalmente y tenían desgastes físicos. Entonces se popularizó ese concepto y ha trascendido hasta el día de hoy de personas que están en primera línea de intervención. ¿Qué les pasa cuando están constantemente en mucha frecuencia de días y en largas horas de trabajo? Lo que pasa con ellos, donde pueden empezar a sufrir ansiedad, tristeza, insomnio, alteración en los patrones alimentarios, porque a veces pasan las horas y no hay tiempo ni para comer. Puede venir un desgaste tal donde se da la despersonalización, que es cuando se empieza ese trabajo con mucha pasión y con mucho compromiso, pero llega el momento en que se puede perder la sensibilidad. Y eso es altamente peligroso. Por eso es que nos queremos dirigir a ti para darte en esta hora unas herramientas, sobre todo las espirituales, porque mira, estamos en un tiempo donde el conocimiento no es suficiente. De dónde es tu diploma y cuántos diplomas tengas no es suficiente. Donde tus experiencias no son suficientes. Donde la fama no es suficiente. Donde el resumen no es suficiente. O sea, recibimos esa palabra que Dios le dio a Zorobabel. No es con ejército ni con fuerza humana. Solamente es con armas espirituales. Es solo por mi espíritu. El apóstol Pablo también enseña de esto, que no es con armas carnales, es con armas espirituales para destrucción de fortalezas. ¿Saben que mucha gente me pregunta, Liz, ¿cómo tú puedes trabajar tantas horas por tanto tiempo? Yo hice unos cambios hace 4 años atrás, porque yo tuve que reconocer, y fue un trato mismo que el Señor tuvo conmigo, al darme cáncer de tiroides y alterar toda la química de mi cuerpo, yo reconocer que eso tuvo que ver con el exceso de trabajo. Así que a partir de 4 años, yo hice unos cambios. Los espirituales, les doy gracias al Señor que vino un trato el Señor conmigo desde hace 13 años atrás. Y hoy quiero abrirles mi corazón y vertir esto sobre ustedes porque funcionan. O sea, cuando operamos con fuerzas espirituales, el efecto, tanto en las demás personas como en uno mismo, es diametralmente opuesto a cuando tú exclusivamente estás funcionando solamente con tus fuerzas. Porque nosotros nos tenemos que ocupar de nosotros. Miren, traje una rosa y la vamos a dejar aquí en el estudio como recordatorio
El proceso es como el de las rosas cuando florecen. Es de adentro hacia afuera. O sea, nosotros tenemos que estar bien y saludables para que otros puedan estar bien. O sea, los sanadores deben estar sanos. Los sanadores deben estar bien. Así que un arma espiritual fundamental es la oración. Debe de haber una disciplina de oración. Yo sé que mucha gente ora de la población linda que siempre está en sintonía con nosotros, gente altamente espiritual, pero eso es diferente a tener una disciplina de oración. La Biblia refleja en los evangelios que Jesús tenía disciplina de oración. Cuando Lucas está describiendo la experiencia de Jesús en Getsemaní, dice que él fue allí al Monte de los Olivos como solía hacer. O sea, Jesús tenía un lugar y un tiempo que de hecho lo hacía solo. Lo vemos ahí en Getsemaní cuando le pide a sus discípulos que oraran aparte, que él se iba a retirar a orar. De hecho, ahí tenemos dos técnicas. Está la técnica de la oración y la técnica también de nosotros tener nuestros espacios reflexivos a solas. La oración de la mañana, la disciplina de la oración de la mañana, debe ser una oración de preparación para el día, donde puede estar dividida, te hago la sugerencia, en unas cuantas partes. Primero, la adoración, que es como que lo que nos despierta en nuestra alma, esa conexión, la adoración. Segundo, la gratitud, porque la gratitud nos conecta con todas nuestras bendiciones. Y tercero, es cuando llegan las peticiones. En las peticiones, te sugiero que hagas unos ejercicios de proyección y de visualización. De cómo va a ser ese día. Pues los días de oficina yo me proyecto con mis pacientes. Y miren, muchas veces en ese tiempo de oración de la mañana, yo he recibido cosas de pacientes que después pasan en la terapia. Hasta revelación espiritual de preguntas que nunca se me había ocurrido hacerle a esos pacientes. Y cuando estoy en la terapia me acuerdo de la experiencia que tuve en la mañana. Me pasa también mucho cuando voy a predicar. En esa preparación de proyección, yo me proyecto con todos los muñequitos, ya yo me visualizo en el altar, me visualizo predicando, visualizo lo que va a pasar allí. Que eso es lo que es la fe, según la descripción de Hebreos 11:1. La certeza de lo que espero, la convicción de lo que no he visto, pero que yo sé que yo lo voy a ver. Esa proyección. La proyección de que las preguntas y la intervención no van a ser por nada humano que yo tengo, aunque tener los diplomas y los grados académicos es importante, porque si eso te va a dar unas herramientas, por supuesto, y las validamos, su funcionamiento y su efectividad. Pero cuando tú lo haces con armas espirituales, mira, los pacientes se te van más rápido de alta. Y otra cosa, mis pacientes no faltan a terapia. Yo escucho a colegas diciéndome que los pacientes abandonan los tratamientos en nuestra oficina, aun cuando la cita a veces es a 3 meses. Ellos no faltan, pero yo sé que no es por mí. Es por lo que ellos viven a nivel espiritual en el consultorio. Y yo le doy las gracias al Señor porque hay universidades. En Puerto Rico hay una, pero también hay muchas en los Estados Unidos, donde parte de su currículo son las técnicas espirituales de intervención, porque la efectividad de esto, al ser probada, ya ha sido validada por la ciencia. Las técnicas espirituales de intervención. Hay universidades donde en sus currículos te hablan de lo que es el toque terapéutico, o validar que con la autorización del paciente tú puedas orar con el paciente. Orar en la intervención. Orar al inicio de la intervención, orar por una situación del paciente particularmente. Así que esa oración de fortalecimiento para nosotros es sumamente importante, para nuestra salud mental, para nuestra estabilidad. En esa proyección de visualización también proyectar sobre nuestro cuerpo, proyectar sobre nuestra mente, que independientemente de lo que veamos y escuchamos, no vamos a juzgar, sino que vamos a estar en paz. También ese tiempo reflexivo
de nosotros conectarnos. A mí me encanta el ejercicio también de conexión con la naturaleza, que yo le llamo el de contemplación. Por eso en el trato que el Señor tuvo con nuestra vida, pues hacemos caminatas devocionales, o sea, oramos caminando afuera. La vitamina D del sol, recibirla en la mañana, eso es altamente efectivo. Y mira, contemplar una florecita, contemplar los pajaritos, todo eso en un espacio sin celular de preparación. Ya entonces en la noche la oración es diferente, porque ya la oración de la noche es una oración de gratitud. Fíjense, la de por la mañana es de planificación y de preparación para el día, pero la oración de la noche es la oración de gratitud, que de hecho está buenísimo uno tener una libreta ahí en la mesita de noche y uno hacer el inventario de por qué dar gracias de las cosas extraordinarias que ocurrieron sobre ese día. Y eso sirve de motivación, porque para toda la gente linda que nos está escuchando, que interviene en primera línea en salud mental, la motivación es intrínseca. La motivación surge de nuestro interior. Eso es lo que yo hago conmigo. Es lo que yo hago conmigo. Preparar las atmósferas de los escenarios laborales. Te digo esto con amor y respeto. No esperes que la agencia, que la institución, que el hospital, que el centro, que la oficina para la que tú trabajes sea quien te ambiente tu espacio de trabajo. No, mira, pide permiso, tú mismo compra la lata de pintura, lleva una fuentecita de agua, ten musiquita instrumental de fondo. Ahora estamos con las mascarillas, pero olores, flores, tener luz bajita. Primero para ti, los cuadros que pones, todo eso, las alfombritas, los colores de las lámparas. Nadie va a hacer eso por nosotros, eso es algo que tenemos que hacer nosotros por nosotros mismos. Y miren, ese ambiente es tan importante que tiene que estar inmaculadamente limpio y recogido. Nada más con una persona que está buscando ayuda de salud mental, cuando llega a un espacio y siente eso, nota la diferencia en su estado anímico. Y los pacientes lo verbalizan. Es que yo nada más de entrar a este lugar, yo imagino, Moraima, que a ti te pasa, porque yo he ido allá al centro y me encanta el de Forjando. Es bellísimo, bellísimo. Sí. O sea, solamente cuando tú llegas al espacio, que la persona como que empiece a bajar revoluciones. Aprendimos, y se lo enseño a mis estudiantes de la universidad, a no tener escritorio. En la intervención, los escritorios son barreras entre uno y las personas, además de que 80% de la intervención es la observación. Claro. Y si tú tienes un escritorio, eso te interrumpe para tú poder observar al paciente desde la cabeza hasta los pies. Exacto. No, que donde ellos se sientan esté en la misma altura que donde te sientas tú. Hay pacientes que me lo han verbalizado, que se han sentido intimidados cuando han ido a la oficina de un terapeuta, donde están en una oficina ellos bien altos, el terapeuta, y ellos quedan como bien bajitos. Nosotros tenemos un sofá y una butaca, y es más, yo creo que mi butaca está más bajita que la del sofá, porque para yo poder alcanzar al piso mi butaca está más bajita. Miren, todo eso son cosas que a nosotros mismos nos causan satisfacción y que son de bendición para el participante. Un alma espiritual bien importante y que le enseñó nuestro amado Señor Jesús fue la del amor. El amor todo lo puede. Amén. Cuando tú haces las cosas con amor y por amor, esa es la energía que mueve al mundo. Eso es lo que va a renovarte interiormente. Tú amar a las personas con las que tú intervienes. Que cuando tú intervienes con las personas, se haga vivo ese texto bíblico de que lo que hiciste por otro fue como si lo hicieras para Jesús. En ese tipo de compasión, en ese tipo de misericordia, porque la gente también se da cuenta si es amada o no es amada en un lugar. Claro. Y el amor es lo que da el compromiso.
O sea, que nuestro desafío diario sea que las personas con las que nosotros intervenimos se sientan totalmente amadas. Amadas totalmente. Hay códigos de ética con todo valor que dicen que uno no debe sobreidentificarse con el paciente y que hay que establecer unos límites. Y con eso estamos de acuerdo. Pero el amor es otra cosa. El amor es otra dimensión. Cuando podemos juntar lo que yo le llamo la combinación perfecta y la fórmula maravillosa, que es la espiritualidad con la ciencia y con la filantropía, que es el arte de amar. Combinen esas tres cosas para que ustedes vean qué extraordinario es. Y aunque nos podemos cansar en momentos dados, claro que sí, y van a haber unos casos que nos van a impactar más que otros. Hay unos que nos van a tocar la fibra más profunda de nuestro interior. Hay unos casos con los que nuestra mente automáticamente puede transferir unas cosas. Claro que sí, porque somos seres humanos y no máquinas. Y volvemos otra vez el día que nos despersonalicemos. Ese día ya no estamos capacitados para hacer el trabajo que hacemos. Pero sí amar y amar a las personas que nos rodean, sobre todo a la gente con la que nosotros intervenimos. Porque cuando amamos, esas personas jamás se van a olvidar de las vivencias y de las experiencias que tuvieron cuando llegaron a nuestras manos. Doctora Liz Millán, escucha bien, decide bien. Eso es. ¿Cómo la gente se conecta, doctora? Claro que sí, miren, en estos momentos pues tenemos la agenda llena, ya hace un año tenemos nuestra agenda cerrada para atender pacientes nuevos, pero les invitamos a que busquen nuestros libros de sanidad interior. El primero, Vive Libre, Vive Feliz. El segundo, El Perfil Psicológico de Jesús. El tercero, Lo que la pérdida no te puede quitar. Y el cuarto, Mujer, conoce tu valor y vive con propósito. Y estén pendientes porque tenemos una sorpresita de algo que ya mismo viene por ahí, una nueva publicación. Hay una nueva publicación muy importante, el tema para lo que estamos viviendo, así que estén pendientes de eso también. Y todavía tenemos algunas fechas disponibles para ministrar en las iglesias y para conferencias. Así que si quieres comunicarte con nosotros para ese fin, llámanos al 787-396-8307, 787-396-8307. Gracias, Liz. Un abrazo. Muchas bendiciones. Bendiciones. 8:54 en la mañana. Buenos días, Puerto Rico. Aprovecho para decirte que